Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestra invitada. Se trata del abogado Desiree Vitale de Arias. Ella es abogado de DAVA, Abogados Consultores, y hoy viene para hablar de un tema supremamente interesante y además con una vigencia periodística bastante importante. Se trata del permiso de viaje de niñas, niños y adolescentes. Como sabemos, en Venezuela, pues el proceso de migración ha sido bastante importante en nuestro país y hay muchas familias que han tenido que separarse de esa manera, buscando en otros horizontes mejores destinos, y los niños han quedado bajo esa estigma del permiso para posteriormente llevárselos o para que vayan a ver a sus padres de vacaciones. En fin, la necesidad de este permiso se ha visto exacerbado en Venezuela, y hay unas ciertas aristas que nosotros queremos tratar precisamente relacionadas con todas las posibilidades que se han abierto en torno a este tema. Desiree, gracias por estar aquí una vez más, por darnos de tu valioso tiempo para hablar de este y otros temas de gran interés. Gracias, Daxi, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí contigo en tu programa. Por cierto que la entrevista que hicimos anteriormente tuvo una fuerza interesantísima y se movió muy bien en nuestro canal de YouTube, en Gente de Hoy, donde publicamos todos estos espacios, porque son temas de gran interés que la gente definitivamente quiere saber, quiere enterarse, y este tema del permiso de viajes es uno de esos temas. Primero nos gustaría que contextualicemos. Bueno, el tema de los permisos de viaje en Venezuela está contemplado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente. ¿Qué sucede? Tal como tú lo señalabas al inicio, la situación país ha hecho que muchas familias pues tengan que separarse. De hecho, donde uno de los padres sale pues en procura de obtener un mayor ingreso y deja aparte de la familia dentro del país. Se utilizó en este contexto se otorgaba por la vía de poderes notariados la posibilidad no solamente de otorgar permiso de viaje un padre en nombre de otro, sino adicionalmente de ejercer cualquier otro atributo de la patria potestad. Recordemos que la patria potestad en Venezuela es ejercida por ambos padres independientemente de que vivan o no juntos. Entonces, ese poder en esos términos, pues efectivamente es ilegal. Eso fue reconocido de manera expresa por el SAREN, que en el mes de agosto indicó que estaban suspendidos todos los poderes a través de los cuales se otorgaban los atributos de la patria potestad. Uno de estos atributos tiene que ver con el proceso de guarda, que implicaba en este caso específico la autorización de viaje. ¿Por qué? Bueno, porque con el mismo poder un papá podía otorgar ambas autorizaciones para que el niño, niña o adolescente saliera del país. ¿Qué es lo que dice la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente? Que el padre que no esté debe otorgar la autorización para ese punto de manera expresa, pues a través del Consejo de Protección, a través de la autoridad civil o a través de un documento autenticado o, en el caso como lo conocemos coloquialmente, a través de un documento notariado. ¿Por qué crees que el gobierno haría estos cambios específicamente en este momento? Bueno, en realidad no es que, como te decía, no es que el gobierno está efectuando el cambio. La ley lo contempla en esas circunstancias. Lo que pasa es que se desnaturalizó el tema del poder, porque el poder podía ser para hacer otro tipo de acciones vinculadas con niños, niñas y adolescentes. Pero lo que comprende con los atributos propios de la patria potestad, como son asuntos de orden público, no pueden ser disponibles por los particulares. ¿Por qué?
Bueno, porque eso permitiría que el papá, por ejemplo, que está en el país o el que está en ese momento de facto ejerciendo la guarda del niño, niña o adolescente, pueda disponer de todos los asuntos que tienen que ver con ese menor de edad sin la autorización del otro representante. Y recordemos que el hecho de que unos padres estén separados de facto no significa que hayan perdido pues los atributos vinculados a la patria potestad. Entonces, esa es la principal razón por la cual el SAREN emite esa disposición. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando anulan en primera medida todos los permisos y señalan que tendrán que ser autorizados por la vía del tribunal, que es la primera decisión que ellos señalan, pues allí están comprometiendo incluso lo que señalaba la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que otorga, disculpen, a la notaría esa posibilidad de autorizar, de verificar ese permiso otorgado por el otro padre o representante. Los tribunales en este país están preparados para asumir esa responsabilidad, dado que sabemos que siempre oímos que el tribunal que no han podido ir, que no hay tiempo y tantos casos adicionales que manejan. Ciertamente el cúmulo de solicitudes sobrepasa las capacidades operativas que tienen los tribunales en materia de protección. Eso ahora se exacerba con la decisión que emitió la Sala de Casación Social, donde señala que en los casos donde se solicite por la vía tribunalicia el permiso o autorización de viaje de niños, niñas y adolescentes, el mismo no podrá sustentarse solamente en el interés superior del niño, como era, bueno, porque él necesita el permiso, bueno, porque el niño necesita esparcimiento, necesita viajar, sino que debe fundamentarse e incluso de ser necesario se abrirá una articulación probatoria para eso. Eso dilata un poco más el proceso. Y adicionalmente señala que si no hay fecha de retorno del niño, niña y adolescente, tampoco podrá otorgarse el permiso. Entonces, o sea, que ¿qué tenemos allí? Por lo menos un pasaje comprado de retorno. Tiene que tener pasaje de ida y vuelta, y si es que el niño va, o niña o adolescente, el fin que se tiene o que se persigue es que luego se quede viviendo fuera del país, debe hacerse además el procedimiento de cambio de residencia a través de los tribunales de protección. Es decir, tendría que el padre o representante realizar primero la autorización de viaje y de ser de concretarse esa permanencia del niño, niña, adolescente fuera del país, con posterioridad iniciar ese procedimiento de cambio de residencia, pero para eso debe retornar el menor de edad al país. De hecho, si no retorna o se incumple con el plazo que establece ese permiso o ese requerimiento, pues opera de pleno derecho, dice la decisión, el proceso de restitución internacional. Porque es importante precisar esto, porque el procedimiento de restitución internacional, antes de esta decisión, solamente operaba a requerimiento de la parte interesada, es decir, el otro representante. Y eso de restitución implica, por ejemplo, que el gobierno le compra el pasaje al muchachito para volverlo a traer, o los padres tienen que asumir eso. Por ejemplo, que ya mira, yo tengo real para mandarlo para allá otra vez, pueden restituirlo, pero yo no tengo cómo mandarlo. Bueno, habría que establecer específicamente cómo sería el proceso, no lo aclara la sentencia, pero incluso podría ser a través de las embajadas. El tema, yo creo que más delicado allí, más allá del costo, es que la restitución internacional puede ser con el consentimiento o no del representante. ¿Qué quiere decir? Que el representante que está allá puede acompañar al menor de edad para que retorne, o igual se traen al menor de edad solo. ¿Okay? Wow, Entonces eso es importante tenerlo en consideración, porque ya no basta con esa simple voluntad de querer llevarlo o traerlo, sino que hay otras consideraciones que el Tribunal Supremo de Justicia ha considerado que son importantes por tratarse de un tema de orden público. Y quizás en este momento con el tema de la migración es un tema que está exacerbado en la sociedad, ¿no? Ahora fíjate, si los dos padres viajan, no tienen que tener permiso, si están los dos padres con el niño. Si el niño va a viajar con ambos padres, pues basta con que muestre su partida de nacimiento y sale sin ninguna novedad. Tienen que llevarse la partida de nacimiento. No, claro. Es que recuerden que en los casos de los niños que no estén cedulados. ¿Y si el niño tiene cédula? La cédula. Igualmente deben llevar la partida de nacimiento. También. ¿Por qué razón? Porque recuerden que en caso de cedulados y no cedulados, pues la única manera de acreditar que esa identidad de ese menor de edad, su relación de consanguinidad o en definitiva de representación con aquel que viaja, pues está vinculada es con la partida de nacimiento o con el documento que acredite ese poder de representación. Si es el padre o la madre solo, ¿qué documentos debería portar en el momento de abordar un avión?
Bueno, igualmente necesitan la partida de nacimiento, pero adicionalmente requieren de la autorización o permiso de viaje emitida por o bien un notario público o bien por el Tribunal de Protección en aquellos casos donde no sea posible esa autorización por esa vía. ¿Cuáles serían esos casos específicamente en los que no sería posible esa vía? Si el padre o la madre está fuera del país, en ese caso debe mandar esa autorización notariada, pero debidamente legalizada y apostillada del país donde se encuentre. Del país ¿Okay? foráneo. Exactamente, no necesariamente del país hacia donde vaya a viajar, porque a lo mejor el niño o niña adolescente va a viajar con la mamá a China y el papá está en Argentina, por poner un ejemplo. ¿Cuál va a ser el problema? Legalizado de Argentina, por ejemplo. Claro, del lugar donde esté el padre o madre que emite esa autorización, ¿ok? Y el gobierno venezolano Claro, está debidamente, sí, está tal. debidamente permisado, un documento apostillado y legalizado, pues tiene validez plena en el país, pues está cumpliendo con los requisitos internacionales. El permiso de viaje lo da el padre considerando fe pública a través del registro o el Estado. ¿Quién es el que realmente dice, mira, sí, yo permito que el muchachito viaje? El padre, obviamente con la consideración de fe pública que llaman, ¿verdad? Que es un documento que cualquier persona interesada pudiera ir a consultar en un organismo del Estado, o el Estado permite que el niño viaje. ¿Cómo es eso? A ver, la autorización de viaje la da el padre o representante, ¿ok? Padre, madre o representante. Okay. Cuando se hace por la vía del documento autenticado, lo que se hace es dar fe pública a ese documento privado. Perfecto. ¿Qué significa? Bueno, un funcionario público, un notario, avala esta decisión y dice que efectivamente este señor manifestó su voluntad de otorgar esta permisología, ¿sí? Ahora bien, cuando es contencioso, ¿a qué nos referimos con contencioso? Cuando mamá y papá o los representantes no están de acuerdo en relación al otorgamiento de la solicitud de viaje, allí no es que el Estado otorga o no la autorización. Sencillamente el Estado evalúa si se están dados los requisitos para que sea necesaria esa autorización, ¿sí? O sea, no es que propiamente dicho el Estado dice si va o no va. No es que el Estado lo dice porque el requerimiento lo hace en una de las partes, pero el Estado interviene para clarificar cuál de ellas tiene razón y en consecuencia se pronuncia. Sí. Pero no puede hacerlo, o sea, sin que exista alguna voluntad manifestada de forma expresa en atención a ese requerimiento. Si pasare eso, que obviamente sabemos que muchas personas están en ese caso, ¿cuál sería el tiempo y cuáles son las posibilidades de procesos que deben enfrentar unos padres que unos quieran que el muchachito salga del país, el otro no quiere que salga, en fin, ese tipo de drama que se está presentando en Venezuela? El análisis de este tema y otros de gran interés en la próxima parte con nuestra invitada. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Desiree Vitale de Arias sigue aquí con nosotros. Ella es abogado de DAVA Abogados Consultores. Hoy estamos tratando un tema muy sensible y periodístico, y es el tema precisamente de los permisos de viaje de niños, niñas y adolescentes, tomando en consideración todo ese proceso denso migratorio que está viviendo Venezuela, y además que es un tema de gran interés porque se trata de lo más importante de una sociedad, como lo son sus niños, sus adolescentes, los más jóvenes. Y precisamente quedamos pendientes en el segmento anterior para analizar acerca, por ejemplo, de casos, ¿no?, puntuales, cuando los padres están bravos, están en conflicto, uno quiere que el muchachito se vaya, el otro no quiere. ¿Cómo hacer para que esos permisos se den? Porque inclusive hemos sabido nosotros de denuncias y personas que han señalado que inclusive han llegado a falsificar firmas en documentos y, bueno, unos serán detectados y otros no. Háblanos de este caso. Bueno, en los casos donde los padres están en desacuerdo o hay algún tipo de conflicto allí, pues el competente para conocer de esta situación es el Tribunal en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, ¿ok? De la circunscripción judicial donde el niño tenga su residencia. En ese tipo de circunstancias, si alguno de los padres está fuera del país, pues igualmente puede enviar un poder autorizando
pues algún abogado para que lo debidamente legalizado y apostillado para que lo represente en esa situación de conflicto, ya que no es posible, y eso lo señala pues la reciente sentencia de la Sala de Casación Social, que se dé esa autorización de viaje sin que se escuche a ambos padres, ¿ok? No puede prescindirse de la audiencia, porque para eso debe hacerse una audiencia donde ambas partes explanen, bueno, usted por qué está de acuerdo, usted por qué no está de acuerdo en que el menor de edad viaje. Anteriormente, este tipo de procesos se dilucidaban, como decimos los abogados, de pleno derecho, en el entendido de que se alegaba el interés superior del niño y con ello ya se entendía que era suficiente para decir, bueno, un niño tiene derecho a su recreación y por ende es maravilloso que pueda salir del país, viajar, conocer, pero no se tomaban en consideración otras aristas como aquellas que tú bien señalabas. Bueno, el otro padre a lo mejor no está de acuerdo, hay algunas circunstancias pues que se lo pudiera impedir, sea física, sea mental, sea de la naturaleza que sea económica, social, que pudiera impedir que él esté otorgando esa autorización. No necesariamente tiene que ser un asunto caprichoso, y eso es importante aclararlo. Entonces, es preciso que se haga por conducto del tribunal. El tribunal escuchará a ambas partes y se pronunciará en relación a si se otorga o no ese permiso. Y si los dos padres están fuera del país y dejaron un muchachito con los abuelos, como ha pasado, y no dejaron el permiso, ¿cuál sería el procedimiento? O un padre se lo quiere llevar para México y el otro se lo quiere llevar para Argentina. Igualmente en ese tipo de casos el procedimiento es por la vía judicial, a través de los tribunales de protección. Los padres tendrían que, a través de documentos legalizados apostillados, otorgar el poder de representación correspondiente a objeto de hacer el requerimiento en estos casos, o bien de ejercicio exclusivo de la tutela por parte de ese representante que quedó con ellos acá, o de establecer un procedimiento, como les decía, de cambio de residencia, si es que alguno de ellos ya pretende llevarse al niño o niña adolescente de manera definitiva fuera del país. Deciré, hay un caso que podría, no sé si tú me comentas que sabes de eso, que podría eventualmente presentar conflicto, y es que hay muchos países donde precisamente a raíz del tema político y el problema político que hay presentado en Venezuela, que no reconocen al gobierno de Venezuela, donde hay consulados que están cerrados. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo resuelven las personas que estén en esos países? Bueno, justamente a ello viene esa aclaratoria del SAREN, y es importante que los padres y representantes tengan en consideración que en aquellos países donde no se encuentran activos, pues los consulados, que consecuencialmente son aquellos donde no se reconoce como presidente a Nicolás Maduro, pues la autorización de viaje solamente será posible a través de los tribunales de protección. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, como les indicaba al principio de la entrevista, solamente puede otorgarse a través de un documento legalizado y apostillado. Si no está el consulado activo, no hay quien realice ese trámite. De manera que solamente le resta al padre o representante que se encuentre en el país ejercer esa acción por conducto del tribunal, en la cual al momento de alegar las razones por las que el padre no está, o la madre no está autorizando, pues deberá explicar que justamente que no está activo en el consulado correspondiente. O sea, tendría que hacerlo aquí en Venezuela con una Necesariamente, representación. sí. No, ya el otro padre, claro, es que los procesos judiciales siempre requieren de representación a nivel de abogados, ¿ok? O sea, necesitan un defensor allí para hacer el acompañamiento judicial, sea que la persona esté o no esté en el país. La diferencia estriba en que el que está en el país, pues, tiene la posibilidad de comparecer directo ante el tribunal, y el que está fuera debe enviar ese documento debidamente legalizado y apostillado. Si no hay consulado, no hay quien legalice ni apostille ese documento, ¿ok? Eso es importante. ¿Qué pasa en el tema de lo que tú me preguntabas con esos documentos donde se falsifica la firma? Ajá. O donde de alguna manera se compromete la legalidad? Hay un permiso, y resulta que es importante que los ciudadanos tengamos en consideración que en esos casos estamos en presencia de la comisión de dos delitos, como es la falsa atestación ante funcionario público y el uso de documento público falso, ambos con penas privativas de libertad superiores a los 10 años. De manera que es importante que tomemos en consideración eso, no solamente por las responsabilidades penales a las que se puede estar exponiendo la persona, sino porque adicionalmente al momento en que usted llega al aeropuerto, puede perfectamente la autoridad pues de migración verificar a las personas que están suscribiendo la autorización, y puede salir allí la fecha
en que salió o ingresó en el país si tuviera algún tipo de movimiento migratorio. Es decir, que si el documento está firmado en una fecha y ellos detectan que esa persona que firma salió en una fecha posterior y es imposible que físicamente lo hubiera firmado, con esa simple 2 más 2 es 4, pueden detectar que es un documento falso. No solamente o podrían pueden inferir detectar, o sospechar en todo no caso. solamente pueden detectar que el documento pues de alguna manera está comprometida su legalidad, sino que incluso pudiéramos estar en presencia de un delito flagrante y pudieran aprender a la persona que lo está portando. No solamente evitar el viaje, sino no que solamente aprenderlo en el evitar, momento. exactamente, no solamente evitar el viaje, sino incluso a aprender a la persona por la comisión del delito Un de uso riesgo, de documentos públicos falsos. Un Y riesgo y un riesgo muy grande. Y sin necesidad de mucha tecnología, ¿verdad? Sin necesidad de mucha Con tecnología. solo el sentido común del funcionario. Claro, porque es que recuerden que ahora todos estos malicia. sistemas están automatizados. Ajá. Entonces, en migración en el aeropuerto, pues está conectado pues con el SAREN y pueden perfectamente detectar la fecha, corroborar la fecha en que fue firmado ese documento con la fecha de entrada o salida de la persona que suscribe al país. Entonces ya allí se ve que es imposible que estuviera al momento de la firma y eso obviamente podría traer problemas importantes. El uso de las tecnologías de la información es algo que ha cambiado los paradigmas en muchos casos de la vida cotidiana de los venezolanos y de las personas en el mundo. Pero en este caso de la documentación, por ejemplo, esas personas que envían un poder de otro país, ¿eso tiene que llegar en físico aquí o pueden ellos escanearlo y mandarlo por correo? Por ejemplo, ¿es legal que se imprima una copia? Ahí también podrían falsificar. Se necesita el original, deben enviar. O sea, ahí ¿okay? El correo físico es fundamental en este caso. Es fundamental, sí. Sí, nada que imprimir, ¿qué tal? No pueden argumentar por ejemplo en el aeropuerto, no, que lo mandaron escaneado, ¿qué tal? En el caso, por ejemplo, de las apostillas en el sistema venezolano, tienen un código QR que usted en el lugar del mundo en el que se encuentre, usted escanea su código y le aparece el documento apostillado, o sea, le reenvía inmediatamente el sistema y le aparece el documento. ¿Eso significa apostillarlo? Que tienen ese carácter de verificación con códigos QR. No, el QR en aras de lo que hablábamos de las tecnologías de información, es la posibilidad de asociar el documento a con una descarga específica, ¿ok? Es un mecanismo. Claro. La apostilla es un procedimiento. Es una firma. Es la apostilla, sí, o sea, que le da reconocimiento internacional de un funcionario como, o mejor dicho, el reconocimiento internacional a la firma de un funcionario del país, ¿ok? Eso significa que ese documento suscrito en Venezuela es válido a nivel internacional. Ahora, fíjate que aquí hay un drama que se pudiese presentar quizás hasta ético y financiero, y es que, por ejemplo, ¿quién es el mejor padre? ¿O quién tiene la mayor posibilidad de tener al muchachito? El que tenga más dinero, porque apostillar y todos esos documentos cuestan dinero para hacerlo. El padre que sea débil económicamente tendrá menos posibilidades de tener al niño. Pues fíjate que justamente a eso obedece la Sala de Casación Social con esta última sentencia, porque señala que no basta con alegar el simple interés superior del niño en el contexto de la posibilidad económica que tenga el padre o representante de llevarlo fuera del país porque va a conocer otras culturas o por el tema del esparcimiento, o incluso alegando que puede tener beneficios socioeconómicos superiores a los que pudiera tener en el país, ya que hay otros elementos bien importantes que reconoce pues el tribunal y que están establecidos en nuestra Constitución, como es el derecho a la familia que tiene el niño, niña, adolescente. ¿Por qué? Bueno, porque un niño, niña, adolescente que tiene un determinado nivel de arraigo, porque aquí está su mamá, su papá, sus abuelos, sus tíos, sus primos, y que a lo mejor al ser desprendido desde el punto de vista económico va a estar en una situación favorable, pero a lo mejor desde el punto de vista social, o mejor dicho, psicosocial, pues va a ser totalmente comprometedor para él. Entonces le toca al tribunal ponderar que aun cuando desde el punto de vista económico pudiera estar mejor, pues en su desarrollo integral a lo mejor no es tanto y puede negar ese permiso. Entonces es importante ver las dos caras de la moneda en el sentido de que si bien se establecen mayores requisitos en este tipo de casos para lo que tiene que ver con el otorgamiento de las autorizaciones, también lo que al final del día se preserva es un interés superior del niño, pero desde el punto de vista general. Ese interés superior del niño puede ser ejercido por el niño, es decir, legalmente puede un niño tomar una decisión, si es así, ¿desde qué edad?
A ver, los derechos... O sea, que le sean preguntado al niño, mira, niño, ¿qué quieres tú en la vida? Pues. Los derechos del niño, niña y adolescente son derechos humanos, ¿ok? Están reconocidos así a nivel internacional en la Convención de los Derechos del Niño. En el caso de Venezuela, pues están recogidos en la Constitución y adicionalmente desarrollados en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente. Sin embargo, se entiende que hasta los 7 años, ¿ok?, no tiene suficiente discernimiento ese niño para poder manifestar su voluntad sobre un punto específico. Eso no significa que no deba ser escuchado desde el mismo momento en que puede hablar. ¿Okay? Eso es un derecho que ya le asiste por su sola condición de existencia, ¿sí? Pero en esos casos se hace acompañar de padres y representantes de algún psicólogo, etcétera, etcétera. Ya a partir de que los niños cumplen 7 años, se entiende en los procesos judiciales, sobre todo vinculados con lo que es el régimen de convivencia familiar, que ellos pudieran o tiene una mayor incidencia la voluntad respecto a con quién desean estar. Y a partir de los 12, es decir, de todo lo que es la adolescencia, pues por lo general esa voluntad ya es determinante. O sea, si con 12 años decide que quiere vivir con uno de los padres y ese padre tiene la posibilidad de brindarle lo necesario para que no se vea comprometido su interés superior, pues será con ese padre que se podrá ir. Ojo, ellos siempre previo a la decisión de un tribunal de protección, porque recuerda que estamos hablando de procedimientos donde no hay acuerdo entre ambos, padres o representantes. Si por ejemplo un niño salió del país, logró pasar migración y tal, qué sé yo, con algún tipo de acto fraudulento o un permiso, pero el padre dice que no firmó el permiso. No, mira, ese niño se fue, se lo llevaron de aquí y yo no lo firmé, yo quiero ver a mi hijo. Eso se puede revertir. Se han dado esos casos en Venezuela, con la situación de migración actual. No solamente que se han dado, sino justamente a ello obedece esa comunicación que hace inicialmente el SAREN, la aclaratoria a la que ya hicimos referencia y por último esta sentencia. En esos casos lo que procede es el procedimiento, valga la redundancia, de restitución internacional del niño, niña y el adolescente. Se tiene hasta 1 año para intentarlo, el padre o representante interesado se hace directamente ante la Cancillería y se requiere al país donde se encuentre ese niño, niña, adolescente. ¿Cuál es el problema que tiene el procedimiento de restitución internacional? Que si al instante en que va a ser notificado ese padre o representante de que el niño debe ser restituido ya no está en ese país, sino que se movió a otro, debe iniciarse nuevamente para informar al país donde efectivamente se encuentre físicamente. Porque es que si, por ejemplo, se ejerce el proceso de restitución porque el niño estaba en Colombia, pero al momento de ser notificado el niño se movió a Chile, ya Colombia no puede cumplir con la restitución porque no tiene jurisdicción sobre ese otro país. ¿Ok? Entonces es importante. Pero además puede ir directo al tribunal si hubo algún tipo de procedimiento donde el niño se otorgó ese permiso, como lo decíamos al principio, con determinada fecha de retorno y no volvió, el padre puede ir directo al tribunal para que ejecutar esa decisión y por conducto de ese tribunal se inicie el procedimiento de restitución. Todos estos procedimientos siempre tienen que estar de la mano de un abogado de la República específicamente. Muy bien. Ojo, no necesariamente pagos, pues hay defensores adliten y la persona pues que no tenga recursos. Una persona que sepa argumentar pues todas estas acciones legales. Es lo que se recomienda. Obviamente. Muchísimas gracias, Desiree Vitales, de verdad que súper contenta, además que es un tema denso, que tiene muchas aristas, quizás nos quedamos cortos, pero esperamos que nuestros televidentes estén contentos con todo lo que se habló. Una última recomendación ya para despedir. Bueno, la recomendación es, primero, que estemos informados. En segundo lugar, que se planifique toda la organización familiar, que evitemos el improvisar en atención a la realidad, que se entiende la situación particular en que nos podemos estar encontrando en Venezuela en el momento, pero que es importante cumplir los pasos para evitar problemas ulteriores, no solamente que puedan comprometer ese interés superior del niño, sino incluso a la persona, a los padres y representantes que tratando de obtener una mejoría, pues entonces ahora se encuentren en situación de tranca, donde estén separados de facto y no tengan los mecanismos para volver a reunir su familia. La asesoría y la información es lo más importante. Muchísimas gracias, Desiree, súper contenta por tu presencia acá y agradecida además por tu gentileza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por
permitirnos estar allí con ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.